Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto ocultaba su poder? Era un genio y Kakashi entrenaba en serio al equipo 7. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Una persona vestida de gris oscuro corría de una sombra a otra. Nadie se dio cuenta, pues era rápida. Nada que la identificara, tal como pretendía. Si la identificaban, habría acusaciones masivas de que había cometido algún delito. Lo que solo resultaría en que lo arrastraran de nuevo ante el anciano. No, tenía otros planes para esta noche. Las calles vacías de su pueblo natal, usaba el término hogar con mucha ligereza, le favorecían. Finalmente llegó a su escondite. Presionó una piedra en un muro y este se deslizó silenciosamente, como si fuera la maravilla de silenciar focas, y lo dejó entrar. En cuanto entró, el muro se deslizó hacia atrás, fingiendo que no había nada de interés allí. La persona encendió una linterna y ahora se pudieron identificar sus rasgos. Medía aproximadamente 1,50 m, era delgado, hombre y vestía pantalones gris oscuro con vendas negras en los tobillos y una camisa gris de manga larga sujeta con protectores de brazos grises. Llevaba guantes negros con placas metálicas opacas en la espalda. Su cabeza estaba oculta por una capucha y una máscara que solo dejaba al descubierto sus ojos. Se quitó la máscara de la parte inferior del rostro y bajó la capucha. Se revelaron su cabello amarillo puntiagudo, así como 3 marcas de nacimiento similares a bigotes en las mejillas. Bajó las escaleras tras la puerta camuflada y llegó a una habitación tras 5 minutos de descenso. Encendió las luces y ahora toda la habitación era visible. La habitación era enorme. Era rectangular y estaba dividida en 6 partes por muros que le llegaban a los hombros. Solo una parte estaba completamente cerrada, la del extremo izquierdo. 4 partes eran aproximadamente del mismo tamaño y 2 del doble. Se acercó a una pared en una de las partes más pequeñas y sacó 3 pergaminos de sellado de su bolsa en el cinturón. Desenrolló un pergamino etiquetado como armas y comenzó a abrir el contenido. Se extrajeron del pergamino sellado varios shurikens y kunais, una espada corta, 2 katanas, 4 kodachis, una hoz de cadena, un contenedor con senbons, 2 shurikens de molino de viento y 4 dagas, y se colocaron, ordenados por tipo, en un estante donde se guardaban otras armas. Las armas más grandes, como las espadas de varios tamaños, se colocaron en la pared junto al estante. Luego, el niño se dirigió a otro estante en la parte contigua, que estaba lleno de pergaminos de diferentes tipos. Cada estante estaba etiquetado con la categoría de la información contenida en los pergaminos. Un estante tenía un símbolo para el agua, otro para el viento, otro para el fuego, otro para la tierra y otro para el rayo. Luego estaban los no elementales, el taijutsu, el kenjutsu, el fuinjutsu, las técnicas de clan, la política y las familias nobles, la geografía, la supervivencia y la estrategia. De nuevo abrió el contenido del segundo pergamino y ordenó los pergaminos que sacó en sus respectivas categorías. Tendría que revisarlos más tarde, pero ahora tenía otras cosas que hacer. El último pergamino que sacó reveló contener bolsas que tintineaban al moverlas. Había monedas dentro. Otras bolsas crujieron, con billetes dentro. Guardó el dinero de las bolsas en una caja fuerte junto al estante con los pergaminos. Buen botín esta noche, se dijo el chico. Me encantan los exámenes Chunin. Siempre consigo muchos materiales nuevos así. Fue a la parte que estaba en el extremo derecho de la habitación. Había un pequeño baño con ducha, lavabo, inodoro y bañera en la parte trasera y una cocina en la delantera. Abrió la ducha y mientras esperaba a que el agua se calentara se desvistió. Probó el agua y luego se metió bajo la ducha. Disfrutó del agua tibia durante un rato antes de tomar la espuma de la ducha y limpiarse el cuerpo. Cuando se lavó el cabello con champú. Una vez limpio, cerró el agua, salió de la ducha y cogió una toalla de un soporte. Se secó el cuerpo y el cabello antes de ponerse la ropa de dormir. La parte opuesta al baño, la que estaba completamente separada del resto de la habitación, era un dormitorio con muebles que él mismo había hecho. Tenía un armario, una cama, una mesita de noche y una cómoda. La alfombra, la manta, las almohadas y el colchón los había comprado bajo un jutsu de transformación. Nadie, ni siquiera el anciano Hokage, sabía de este escondite. Aunque estaba bajo tierra y, por lo tanto, no entraba luz natural, era seguro. Un hecho que ningún otro lugar en toda la aldea podía afirmar ser para el chico. Y mucho menos su residencia oficial.
Bueno, si alguien lo buscara, solo encontraría un clon de sombra suyo acostado en la cama, haciéndose pasar por él. Fue un gran golpe de suerte que tuviera la costumbre de observar las verdaderas pruebas de genin de los senseis Jonin. 3 años atrás, cuando tenía 9 años, había visto a un extraño Jonin con cabello plateado puntiagudo y una máscara facial como la suya, que solo tenía un ojo descubierto en toda su cara, usando el jutsu. Primero había pensado que era el clon normal que enseñaba la academia, pero era diferente, ya que el clon podía atacar como el original. Había visto el sello manual que usaba el Jonin y luego comenzó a entrenar el jutsu. El jutsu de clones de sombra se había convertido en su jutsu favorito. Primero, podía hacer mucho más con la ayuda de los clones de sombra. Segundo, había descubierto después de 2 semanas de finalmente lograr hacer el jutsu, que cada vez que uno de sus clones se disipaba, él y los otros clones obtenían los recuerdos del clon disipado. Le había ayudado enormemente en su entrenamiento. La aldea estaba completamente en su contra, eso lo sabía desde pequeño. Quizás había un puñado de personas que no lo odiaban directamente. No sabía cuántas veces había estado en el hospital debido a su odio. Pero había encontrado maneras de evitarlo. Sabía que la única manera de no ser golpeado más era hacerse más fuerte que quienes lo golpeaban. No le importaba si los lastimaba más. Aquellos que lo atacaran iban a pagar. Pero fortalecerse no fue algo que se logró de la noche a la mañana, y también necesitaba cubrir todas las espaldas para no ser ejecutado por orden del consejo, sus mayores enemigos en la aldea. Había descubierto la razón de su odio hacía 5 años. Se había vuelto más astuto tras robar pergaminos y libros de viejos almacenes sin usar en la academia. En su mente, no estaba mal lo que hacía, era simplemente para sobrevivir en esta aldea destrozada. Si bien el Hokage era uno de los pocos que no lo odiaba y lo protegía, de lo contrario estaba seguro de que ya estaría muerto. Estaba demasiado viejo y cansado para hacer su trabajo correctamente. Él, Naruto Uzumaki, o mejor dicho, Namikaze, aunque nadie supiera que lo había descubierto, era el contenedor del Kyuubi, el zorro de 9 colas que atacó la aldea el día de su nacimiento. Y por alguna razón, toda la aldea había sido informada de ello y lo odiaba por su conexión con el zorro. Como si hubiera elegido convertirse en el contenedor de ese demonio. Pero no, lo veían como el zorro. Estúpidos bastardos. Incluso él, con su conocimiento autodidacta del sellado, sabía que él y el zorro eran 2 entidades separadas. Un día, mientras limpiaba los almacenes de la Torre Hokage después de una broma, su única forma real de mostrar su frustración con la aldea, encontró una caja con el kanji de cuarto. Había liberado la caja del polvo cuando una nodachi mal colocada cayó de un estante superior y le cortó el brazo. Un poco de sangre de la herida goteó sobre el sello que mantenía la caja cerrada, y este se abrió para sorpresa de Naruto. Rápidamente se vendó la herida del brazo con la manga ya destrozada de su chaqueta y abrió la caja. Encontró algunas pertenencias personales que el Yondaime le había dejado. Un certificado de matrimonio y su propio certificado de nacimiento, que indicaba que sus padres eran Minato Namikaze y Kushina Namikaze, de soltera Uzumaki. Se quedó atónito al descubrirlo, pero sabía que solo tendría esta oportunidad de comprobar si su padre y su madre le habían dejado algo. Por alguna razón, el Hokage le había mentido al decirle que no sabía quiénes eran sus padres. Le dolió que el anciano le hubiera mentido y decidió no decirle que ya lo sabía. En la caja había documentos de cuentas bancarias, comprobó que debería haber heredado una fortuna, la escritura de un terreno en las afueras de Konoha, decidió que lo revisaría más tarde, y algunas fotos de sus padres, que tomó y escondió en su cuerpo. Supuso que si aún quedaba una casa, mucho se guardaría allí. Explorar el lugar había sido una gran idea. Encontró una casa pequeña, con solo la planta baja, el primer piso y un sótano, pero era evidente que el responsable del interior la había elegido con esmero. Encontrar la casa había sido difícil, ya que estaba oculta con sellos, otra vez, lo cual no era de extrañar dada la reputación de genio de su padre. Pero tras 4 horas de búsqueda, encontró el sello que le permitía entrar. Encontró un pequeño estante con jutsus, muchas notas sobre sellado con la espiral Uzumaki, un libro sobre el clan Uzumaki del país del remolino y otro sobre el clan Namikaze del país del fuego. Para entonces, ya había leído los 2 libros y conocía la historia de sus clanes. Esto lo hizo aún más resentido hacia la población de Konoha. Debería haber sido tratado como un rey. Incluso si hubiera estado feliz de ser tratado como todos los demás. Gracias al libro del clan Namikaze, descubrió que la hija del Hokage Nidaime se había casado con el heredero del clan Namikaze, lo que convirtió a su padre en nieto del Nidaime y a él en su bisnieto.
El Shodai era su tío bisabuelo. El único Hokage con el que no tenía parentesco era el Sandaime, e incluso el anciano lo trataba como a un segundo nieto. También estaba emparentado con la esposa de Shodai, Mito, quien había nacido Uzumaki y se había casado con Ashirama Senju en un matrimonio político para fortalecer los lazos entre Konoha y Uzusio más de lo que ya lo hacía la lejana relación entre los Senju y los Uzumaki. Mito Uzumaki había sido la tía abuela de su madre. También había encontrado los diarios de ambos padres que le informaban que desde Mito, siempre había sido un Uzumaki quien contenía el Kyuubi. Su madre había escrito cómo había llegado a Konoha para reemplazar al viejo Mito. Cómo no había sido condenada al ostracismo por el zorro, ya que nadie más que el Sandaime y los consejeros de más alto rango lo sabían. ¿Por qué demonios no habían hecho lo mismo por él? ¿Por qué dejar que los aldeanos supieran que era un Jinchuriki? No tenía sentido. Levantó la manta de su cama y se metió en ella. Se acostó después de poner el despertador. Miró la foto de sus padres en la mesita de noche y sonrió. Tendría que estar en la academia a la mañana siguiente y no quería llamar la atención. Aunque mantenía la imagen de idiota, era más seguro dejar que los aldeanos pensaran que no era una amenaza hasta que estuviera listo para darles la lata. No se saltaba las clases a menos que lo echaran. Habían sido los constantes intentos de sabotaje los que le habían hecho crecer su resentimiento contra la aldea. Si tan solo pudiera escapar, pero sabía que no se lo permitirían y que no podría escapar de los Anbu. No, primero necesitaba llegar a ese nivel. Que todos lo subestimaran. Mientras el Hokage mantuviera a raya los peores ataques, perseveraría. No había habido ningún ataque grave en 5 años. Lógico, ya que los atacantes más feroces siempre habían sido los Uchiha. Pero con ellos controlando la policía militar, no se había hecho nada contra ellos. Oficialmente, si alguno de los atacantes había sido capturado, se le había disciplinado, pero extraoficialmente sabía que se habían salido con la suya. Había sido una de las pocas personas felices por la masacre de los Uchiha. En su opinión, Itachi Uchiha había hecho una buena acción al matarlos a todos. Y él mismo también se había beneficiado. Ya había encontrado su escondite actual 3 semanas antes de la masacre de los Uchiha. Había sido una gran coincidencia. Había huido de otra multitud de aldeanos borrachos cuando buscaba un escondite en el estrecho callejón. Se había apoyado en la piedra que activaba el mecanismo, ya que la piedra estaba muy baja en la pared, no era de extrañar que el lugar no hubiera sido encontrado ya, y había retrocedido al oscuro pasillo, solo para que la pared se deslizara hacia atrás. Al principio, entró en pánico en la oscuridad, pero luego se calmó y encendió una cerilla para ver dónde estaba. La linterna ya estaba allí y la encendió para explorar el lugar. Toda la habitación subterránea estaba llena de cosas espeluznantes. Había tirado la mayoría después de recuperarse de su malestar estomacal, y muchas cosas útiles. Algunas eran horribles. Como partes de cuerpos en vasos con algún líquido para conservarlas. Por suerte, eran muy pocas. Quizás unas 10. Las otras cosas le resultaron mucho más útiles. Un estante con algunos pergaminos de jutsu, algunas armas, equipo médico, pergaminos médicos, información sobre venenos y dichos venenos en botellas, y algunas máquinas que estaba bastante seguro se usaban para torturar personas. Las máquinas estaban ahora guardadas en la segunda parte de la habitación, a la izquierda. Guardó allí todo lo que no necesitaba, pero que no quería tirar. Quién sabía cuándo algo podría ser útil, aunque no sabía si alguna vez entraría en Tei. La noche después de la masacre de los Uchiha, se coló en el recinto vacío y buscó pergaminos o armas que quedarán para añadir a sus posesiones en la habitación secreta. Encontró bastantes, aunque no se acercaban a la cantidad total de jutsus que poseían los Uchiha. Llevaba un saco grande y los metió todos dentro. No iba a dejar ese tipo de conocimiento para que la aldea bastarda se aprovechara de él cuando, en su opinión, los Uchiha tenían que compensarle mucho. Por suerte, no había guardias alrededor del recinto, así que fue fácil colarse. Todos estaban ocupados buscando al culpable. Esa noche consiguió 27 pergaminos con jutsus de todo tipo. La mayoría eran jutsus de fuego. No quería arriesgarse a que lo atraparan por accidente y regresó a su escondite. Durante las semanas siguientes, había visitado el complejo Uchiha 2 veces más, pero los equipos de limpieza obviamente ya habían recogido lo que quedaba. Bueno, él también había conseguido un buen botín y ahora tenía muchos jutsus que aprender. Con los pergaminos del escondite, los pergaminos y libros robados de la academia y los pergaminos Uchiha, aprendió mucho sobre taijutsu.
Los pergaminos médicos le resultaron muy útiles, ya que explicaban dónde era más vulnerable el cuerpo. El genjutsu, al principio absorbía esa zona, y el ninjutsu. Pronto se dio cuenta de que su principal problema era el control del chakra. Tenía tanto chakra y tan poco control que esto le dificultaba sus jutsus en la academia. Por suerte, había un pergamino que describía todos los ejercicios conocidos de control de chakra con los pergaminos médicos. Estaba muy agradecido de haber encontrado este lugar. Si bien el anterior dueño debía de ser un tipo raro, obviamente también había sido un buen shinobi. Desde entonces, Naruto había entrenado en la habitación secreta, había aprendido a evitar que los aldeanos le cobraran de más, principalmente cazando carne y pescado en el bosque, recolectando plantas comestibles y cultivando algunas verduras en un pequeño campo que había comenzado a 4 millas de la aldea en una parte del bosque por la que ningún ninja normal solía pasar. Los civiles no abandonaban los caminos principales y viajaban fuera de Konoha, por lo que su campo oculto era seguro. Entrenaba en paz, conocía los ejercicios espiando a los equipos Genin, que eran entrenados por sus senseis Jonin, entrenó sus técnicas de armas lo mejor que pudo sin un compañero de entrenamiento, trabajó en los ejercicios de control de chakra y comenzó con ninjutsu de bajo nivel. Era de mañana y Naruto se preparó para el siguiente día de tortura. Odiaba tener que fingir ser un idiota. Debería ser alabado como un genio. Sabía que ya podía vencer a todos los Chunin de la aldea y a la mayoría de los Jonin. Los únicos de los que no estaba tan seguro eran los Jonin de élite, los Anbu y, por supuesto, el Hokage. Después de todo, solo tenía 12 años y, si bien era fuerte y tenía más potencia física que todos los demás niños de su edad, incluido el chico que imitaba a Gai Maito, el mejor maestro de taijutsu de la aldea, su cuerpo estaba limitado. Tenía la ventaja de que el Kyuubi curaba sus heridas de la noche a la mañana, incluyendo los músculos desgarrados por el entrenamiento. Durante el último año se había preparado masivamente para sus oportunidades de salir de la aldea en misiones. Era el último año que sería civil. Había considerado la idea de graduarse temprano, pero sus posibilidades eran mejores con su grupo de edad. Siendo hijo del Yondaime Hokage tendría que ser capaz de defenderse de enemigos de su padre que pudieran reconocerlo. Después de un tiempo, llegó a la conclusión de que esa probablemente era la razón de las mentiras del Hokage. El anciano siempre intentaba protegerlo, pero no tenía mucho éxito. El Consejo Civil tenía demasiado poder político como para que el anciano controlara todos los aspectos de la vida de la aldea. Y antes de dejar de ser ninja, no estaría bajo el poder del Hokage. Si bien el Hokage, como su tutor oficial, siempre estaba incluido en sus castigos por las bromas, la mayoría de las veces el Consejo Civil intentaba volver a perjudicarlo. Y como el sector ninja del consejo lo descuidaba en su mayoría, no tenía ninguna posibilidad de vengarse del Consejo Civil en ese momento. Por suerte, los exámenes de graduación eran en 2 días. Entonces finalmente saldría de la academia, conseguiría un Sensei Jonin y podría empezar a demostrar sus habilidades. Bueno, dependía del Jonin, pero normalmente podía confiar en que el anciano no le presentaría a otro odiador de demonios. Había algunos Jonin que al menos lo tratarían con neutralidad. Salió de la habitación y apagó las luces. Tomó la linterna encendida y caminó hacia la entrada. Había una mirilla en la pared que le permitía comprobar si había gente afuera, pero normalmente el estrecho callejón estaba vacío. Después de todo, no había entradas de casas en el callejón y era demasiado estrecho para realmente guardar cosas. Había algunos botes de basura en un extremo, pero eso era todo. Abrió la pared y salió. Llevaba puesta la abominación naranja que el único dueño de la tienda que incluso le había vendido ropa había considerado apropiada para él. Por supuesto, le habían cobrado de más, pero la noche siguiente había tomado las cosas que había pagado con el dinero que le habían exigido ilegalmente. Siempre hacía esto. Si un dueño de tienda le cobraba de más o lo echaba, tomaba lo que el dueño de la tienda le debía o le hacía una broma a la tienda que lo echó. Por supuesto, nadie sabía de su compensación. El consejo se lo pasaría bomba. Pero como nadie podía probar nada y nunca encontraron en su poder ninguno de los objetos robados, no tenían argumentos y el Hokage se había negado a permitir que lo castigaran sin pruebas. Desde el día en que aprendió sobre los clones de sombra, había enviado a un clon de sombra a fingir que entrenaba en un campo de entrenamiento todos los días. Su clon fingía ser un desastre, pero nunca rendirse. Lo único auténtico de su personalidad que mostraba a la aldea era su inquebrantable actitud. Todo lo demás era mentira.
Naruto llegó a la academia y se sentó al fondo de la sala, apoyando la cabeza en la mesa e intentando dormir un poco más. A nadie le importaría. El único profesor que intentaba que prestara atención era Iruka Umino. Naruto sabía que a Iruka también le disgustaba por el zorro, pero el Chunin al menos era lo suficientemente profesional como para no dejar que eso influyera en su trabajo. Solo por esa actitud, Naruto respetaba a Iruka. No le gustaba, pero lo respetaba. Naruto despertó de nuevo cuando las fanáticas más destacadas de los Uchiha, Sakura Haruno e Ino Yamanaka, hicieron su ruidosa entrada diaria. En serio, todo ese esfuerzo para un emo cuya única ambición en la vida era matar a Itachi. Y el bastardo ni siquiera era tan fuerte. Claro, para ser un estudiante de la academia era fuerte, pero con toda la ayuda que le habían ofrecido varios ninjas de la aldea, ya debería ser Chunin. Podría haberse graduado hace 2 años si así lo hubiera elegido, pero no lo hizo. Naruto sabía que Sasuke no era tan buen ninja como lo había sido y nunca sería su hermano mayor. Itachi era un genio poco común. Inteligente y poderoso. No ocurría a menudo que esos dos rasgos se unieran en alguien tan joven como Itachi cuando se graduó. Genin con 7, Chunin con 10, Jonin con 12 y Capitán Anbu con 13. Ese era un récord impresionante. Sasuke estaba demasiado obsesionado con la venganza como para alcanzar su máximo potencial. Su odio hacia Itachi lo frenaba. Aunque entrenaba mucho, se centraba en las enseñanzas de su clan antes de que todos fueran asesinados. Esto significaba que tenía un sólido conocimiento del estilo Uchiha Taijutsu, que dependía del Sharingan, que Sasuke aún no había activado. También conocía un jutsu de fuego de rango C, el gran jutsu de bola de fuego, que Naruto sabía que a los Uchiha les encantaba usar cuando podían salirse con la suya. Sasuke era el mejor en sus estudios, en los 3 ninjutsu básicos que se enseñaban en la academia y en sus armas arrojadizas. Pero toda esa charla sobre vencer a Itachi algún día carecía de sus habilidades en cualquier otra cosa más allá de ese conocimiento y habilidad. No conocía Genjutsu, que incluso Naruto después de miles de horas colectivas de entrenamiento en control de chakra, que se había vuelto mucho más fácil con los clones de sombra, había podido aprender. No tenía un arma además de los kunai y shuriken estándar que había aprendido a usar en combate. Naruto había elegido seguir el ejemplo del Sandaime y aprender a usar un bastón Boi. También sabía cómo usar un tanto como arma de respaldo. No sabía nada sobre sellos, una habilidad que Naruto en la ambición de seguir los pasos de sus padres ya había dominado, y su uso de otras herramientas era enormemente deficiente. No, aunque Sasuke era hábil para un ninja normal de su edad, estaba lejos de ser un genio. Ese título se otorgaba con demasiada facilidad hoy en día. El genio Hyuga, Neji del año pasado, el Sasuke de este año, y probablemente los de otros años, también tenían un genio. A Naruto no le importó. Ahora las 2 chicas que se peleaban intentaban resolver a quién le dejarían sentarse junto a su amor platónico. ¿Qué más había de nuevo? Si se hubieran fijado, habrían visto que había 2 asientos junto al cabrón. Y ese emo ni siquiera les prestó atención. Simplemente se quedó pensativo, como siempre. Finalmente llegó Iruka y envió a las 2 chicas a sentarse lejos de Sasuke, comenzando con la repetición de los exámenes. Naruto haría lo necesario para aprobar, pero no mucho más. Quería obtener una puntuación baja para estar en el mismo equipo que Sasuke, el único que le garantizaría aprobar. Simplemente no había forma de que el preciado Uchiha reprobara su examen de auténtico genin. Y para mantenerlo feliz, le asignarían un jonin fuerte que podría enseñarle mucho. Bueno, con las perfeccionadas habilidades de espionaje de Naruto, obtendría las mismas ventajas una vez que el equipo aprobara. Sabía un poco sobre los jonin que normalmente se enfrentaban a equipos. Para aprobar un examen, solo tendría que saber cuál le tocaba como sensei y actuar en consecuencia. Incluso sabía lo que Kakashi Atake, el extraño jonin del que había copiado el jutsu de clon de sombra, quería de sus equipos. El hombre creía firmemente en el trabajo en equipo. No era tan difícil de lograr si conseguía que el emo cooperara para aprobar. El jutsu que repetían hoy era la transformación. Bueno, Naruto tenía su propia versión, la cual usó para avergonzar a Iruka. El jutsu sexy. Una transformación real, contraria a la ilusión normal. Nadie conocía esta diferencia. Naruto había creado ese jutsu para distraer a sus perseguidores y noquearlos. Juraba que la aldea estaba compuesta por más del 95% de pervertidos. Iruka fue derribado por una hemorragia nasal gigante. Naruto entonces optó por lo seguro y huyó del aula, donde casi todas las chicas querían castrarlo por usar semejante jutsu en su presencia.
Fue a Ichirakushi y pidió 7 tazones de ramen. Aunque era parte de su máscara, a Naruto le gustaba mucho el ramen de Ichirakushi. Le disgustaba el ramen envasado que vendían en las tiendas. Simplemente había comido demasiado de joven. Era la única comida que podía permitirse y cocinar con sus limitadas habilidades. El ramen de Ichirakushi era mejor y más saludable. Allí conseguía algo de la carne, el pescado y las verduras que su cuerpo necesitaba. Si bien había mucha sal en el caldo, y el chakra del Kyuubi lo ayudaba a mantenerse saludable, no había mucho que temer. Había empezado a cazar y pescar 2 meses después de encontrar la habitación secreta, lo que le dio al zorro más nutrientes con los que trabajar. Su campo de verduras se sumó a su dieta una vez que sus esfuerzos por cultivar verduras dieron fruto. Naruto aprendió a vivir de la tierra. Con el clima templado del país del fuego, no tenía que temer un frío extremo que imposibilitaría el cultivo. También recogía nueces y frutas de los árboles y arbustos del bosque para añadirlas a su dieta. Se notaba en que finalmente dio un estirón. Cuando empezó en la academia, era uno de los niños más pequeños de la clase. Una vez que cumplió 9 años, era uno de los más altos. Comprensible cuando vio las fotos de su padre. Minato Namikaze era alto. Aunque conseguir leche fresca y huevos había sido un pequeño problema al principio, una vez que dominó el jutsu de transformación, ese problema se resolvió. Fue a comprar las cosas que necesitaba y que no podía cazar ni cultivar disfrazado, y las consiguió sin problema. No compró todo lo que necesitaba porque no quería darles su dinero a quienes lo odiaban. Podía hacer mejores cosas con ellas, como esperar la caravana de mercaderes que venía a Konoha 2 veces al año y comprarles lo que quería. Había comprado su nuevo atuendo, uno que usaría una vez que se convirtiera en ninja, durante su última visita. En 1 semana y 2 días, el día en que se asignaran los equipos, lo presentaría por primera vez. Finalmente llegó el día de los exámenes de graduación. Naruto respondió las preguntas correctas necesarias para aprobar esta parte y no meterse en problemas si no le iba muy bien en el ninjutsu. No sabía cómo se tomarían los profesores su jutsu de clonación. En lanzamiento de armas y taijutsu, sus habilidades eran promedio, así que no le importaba vencer a un estudiante de una familia civil con su estilo de luchador callejero. No revelaría que dominaba los estilos de taijutsu Uzumaki y Namikaze. Eso esperaría hasta estar seguro de que ya nadie podía engañarlo. Entonces llegó el momento de la última parte. Iruka anunció que tendrían que mostrar el jutsu de clonación. Naruto suspiró. Este era definitivamente otro intento del consejo por engañarlo. Era bien sabido que era pésimo en este jutsu. Pero con todo su entrenamiento de control, podría engañarlos. Entró en la habitación donde Iruka y Mizuki lo esperaban para probar el jutsu. Naruto, que quería graduarse, se concentró mucho para reducir al mínimo el chakra que usaba. Jutsu de clonación, gritó y apareció una nube de humo. Cuando el humo se disipó, había 20 Naruto que podrían considerarse clones de verdad. La coloración era un poco débil, pero eran clones funcionales. Naruto respiró aliviado. Iruka lo aceptaría, aunque no fuera perfecto. Vaya, qué sorpresa, Naruto. No había necesidad de hacer tantos clones, dijo Iruka, sorprendido de que Naruto hubiera logrado hacer el jutsu. Nunca antes lo había dominado. Bueno, Iruka-sensei. Entrené muy duro para este jutsu y, de alguna manera, esta es la menor cantidad posible de clones que puedo hacer, y aún así es muy difícil, dijo Naruto, frotándose la cabeza avergonzado. Maldito sea ese demonio. Este es un resultado aceptable. Iruka lo superará ahora y podré olvidar mi plan de usarlo para robar el pergamino. Estaba segura de que fracasaría. Despotricó Mizuki mentalmente. Definitivamente mejoraste mucho. Apruebas, Naruto, aunque deberías seguir trabajando en este jutsu hasta que tus clones sean perfectos. Les falta un poco más de color, comentó Iruka, extendiendo una diadema. Lo haré, Iruka-sensei, gracias, dijo Naruto, sin siquiera fingir su felicidad por graduarse. Durante la noche, Naruto salió a ver si algún clan estúpido había tirado pergaminos viejos. A pesar de todo lo que se decía sobre mantener en secreto los jutsus de los clanes, eran bastante negligentes con los pergaminos que contenían sus jutsus secretos y, a veces, técnicas de entrenamiento. Cuando los pergaminos se volvían demasiado viejos para ser usados, los clanes encargaban a alguien que copiara su contenido y los tiraban. En lugar de quemarlos directamente, los tiraban a la basura. Naruto, siempre oportunista, revisaba regularmente los cubos de basura el día antes de que la basura fuera recogida y destruida. Ese era el día en que los clanes tiraban esos pergaminos.
Con los años, desde que había empezado a hacerlo para compensar la ventaja que los ninjas de los clanes tenían sobre él, había reunido una gran cantidad de pergaminos. Naruto ahora sabía perfectamente cómo luchar contra los miembros de todos los clanes en Konoha. Incluso podía usar el puño suave. Era bastante fácil gracias a su vasto conocimiento de anatomía. Aunque no podía ver la red de chakra sin el Byakugan, un golpe de chakra en un órgano vital o un músculo seguía siendo fatal para un oponente. Y se sumaba a su impredecible taijutsu. Después de todo, nadie esperaría que un no Hyuga supiera el puño suave. Pero antes de que pudiera hacer su pequeña incursión, sospechó de una figura que salió de la torre Hokage con un gran pergamino a la espalda. Decidió investigar. Creó un clon de sombra para continuar su incursión de basura. Después de todo, no había razón para no hacer ambas cosas. Permaneció en las sombras, con el chakra suprimido para no alertar al hombre que seguía de su presencia. Una vez que llegó a un claro en el bosque, el hombre se detuvo para recuperar el aliento. Salió bien. Habría sido mejor culpar al demonio, pero como aprobó los exámenes, el plan se fue al traste, murmuró. Naruto reconoció la voz de Mizuki, su maestro en la academia. Así que había planeado engañarlo para que robara el pergamino que llevaba consigo. Debía ser importante que se arriesgara a ser robado de la torre Hokage. Naruto se acercó sigilosamente y se colocó sobre Mizuki, listo para eliminarlo. Mientras Naruto seguía a Mizuki, el Hokage notó que el pergamino prohibido había sido robado y dio la alarma. Muchos acusaron a Naruto, pero un Anbu les informó que Naruto estaba durmiendo en su cama en casa. El Hokage envió a sus ninjas a buscar al ladrón y recuperar el pergamino. Iruka, quien había salido a buscar al bosque al oeste de Konoha, se sorprendió mucho al encontrar a Mizuki con el pergamino. Nunca hubiera imaginado que su viejo amigo haría algo así. Iruka no vio a Naruto en el árbol. Mizuki, ¿qué estás haciendo?, gritó enfurecido. Oh, mira quién me encontró, Iruka. ¿Qué aspecto tiene? Me llevo el pergamino para volverme más poderoso de lo que jamás podría llegar a ser en esta aldea de mierda. Una vez que aprenda los jutsus que contiene, seré invencible. Nadie podrá detenerme y lo venderé al mejor postor, dijo. Lamentablemente, no puedo permitir que cuentes mi pequeño secreto, así que, lamentablemente, tendrás que morir. Mizuki atacó a Iruka con un shuriken de molino de viento, que Iruka logró esquivar. Ambos comenzaron con el taijutsu, donde Iruka estaba claramente en desventaja. ¿Oh, acaso el buen maestro no se mantuvo al día con su entrenamiento de taijutsu? Se burló Mizuki de Iruka cuando este lo pateó en los muslos y contra un árbol. Luego lanzó el siguiente shuriken de molino de viento a Iruka, quien no pudo levantarse lo suficientemente rápido. Pero antes de que el shuriken pudiera impactar, fue interceptado por una figura oscura. Naruto había visto y oído lo suficiente como para decidir que quería frustrar los planes de Mizuki. Y con su disfraz, no había riesgo de ser identificado. Mizuki se sorprendió al ver que su ataque no impactó. ¿Quién demonios eres? ¿Qué quieres?, le gritó a Naruto. Odio a los traidores con pasión. Eso es todo, dijo Naruto y lanzó el shuriken de molino de viento que había atrapado antes de que pudiera golpear a Iruka, devolviéndolo a Mizuki con mucha más velocidad que antes. Mizuki esquivó el arma. Ja, fallaste. Se burló, solo para recibir un golpe por detrás y sentir el dolor de ser atravesado por su propia arma. No, no lo hice, dijo Naruto con calma, sosteniendo el extremo de un hilo de alambre ninja en la mano, que había atado rápidamente al shuriken del molino de viento, lo que le permitió volver a tomar una nueva dirección. Sacó un senbon cubierto de veneno paralizante y lo golpeó en el cuello. Mizuki se desmayó poco después por la pérdida de sangre. Iruka logró levantarse, sujetándose solo un poco el costado. Gracias por la ayuda, dijo. Me salvaste la vida. De nada. Creo que lo mejor sería devolverle el pergamino al Hokage. ¿Puedes caminar solo?, preguntó Naruto. Sí, creo que sí. Solo unos moretones, nada grave, dijo. Por cierto, ¿quién eres? Creo que no te he visto antes en el pueblo. Es un secreto. Si quieres un nombre, puedes llamarme Fénix Oscura. Ese es mi nombre en clave, dijo Naruto. Había decidido hacía tiempo que usaría ese nombre en clave si alguna vez lo veían. Era su mejor opción que lo dejaran en paz si nadie sabía lo que podía hacer. Fénix Oscura sería considerado un agente secreto del Hokage y nadie lo relacionaría con Naruto Uzumaki, el niño demonio. Oh, lo entiendo, dijo Iruka. En una aldea ninja, la gente con nombres en clave no era nada especial. Demonios, los Anbu solo operaban así.
Aunque Fénix Oscuro parecía muy joven, había otros tan fuertes a su edad. Naruto ató a Mizuki con alambre y le preguntó a Iruka si podía cargarlo, ya que tenía ventaja de altura. Regresaron a la aldea sin prisa tras atrapar y noquear al culpable. Y así sería más fácil para Iruka. Iruka cargaba el cuerpo noqueado de Mizuki y Naruto el pergamino. Cuando Iruka miró brevemente en otra dirección, Naruto intercambió rápidamente su lugar con un clon de sombra previamente creado. No había posibilidad de que dejara pasar la oportunidad de copiar los jutsus del pergamino. No le llevaría mucho tiempo. Gracias a su entrenamiento ensellado, Naruto escribía rapidísimo. Justo cuando llegaban al borde del bosque, Naruto volvió a su lugar. Nadie sabría jamás que ahora poseía los jutsus prohibidos de la aldea. El Hokage se sorprendió mucho al ver a un ninja desconocido y a Iruka Umino trayendo el pergamino y trayendo consigo a Mizuki Touji, inconsciente y atado. El ninja enmascarado se acercó a él y le devolvió el pergamino prohibido. Entonces Iruka comenzó a contarle lo sucedido. Hokage-sama, alcancé al ladrón Mizuki en el bosque oeste. Después de que me dijera que había robado el pergamino para aprender los jutsus prohibidos y venderlo al mejor postor, lo ataqué. Durante la pelea, Mizuki logró vencerme en taijutsu y me pateó contra un árbol. Mizuki no perdió tiempo en lanzarme otro shuriken de molino de viento mientras estaba en el suelo. Estaba seguro de que ese sería mi fin cuando apareció Fénix Oscura e interceptó el shuriken de molino de viento que Mizuki me lanzó. Luego le devolvió el shuriken de molino de viento a Mizuki, pero este lo esquivó. Mizuki se jactó de haber fallado, pero Fénix Oscura había atado alambre ninja al shuriken y lo retiró, golpeándolo en la espalda. Después, un senbon, obviamente envenenado, lo noqueó. Lo ató con más alambre ninja y regresamos aquí, informó Iruka. El Hokage estaba confundido. No tenía un ninja con el nombre clave Fénix Oscura. Pero el chico era obviamente fuerte y estaba de su lado. El pergamino que le habían devuelto era el original. Así que no tenía intención de robarlo. Curioso. Tendría que preguntarle cuando estuvieran solos. Gracias por el informe y por traer el pergamino prohibido, Iruka. Buen trabajo. Creo que sería mejor que fueras al hospital y te revisaran si tienes algo más que moretones. Te necesito listo para el servicio, dijo el Hokage. Iruka hizo una reverencia y salió de la habitación. El Hokage volvió su mirada hacia el chico. Me gustaría mucho saber quién eres. No conozco a ningún ninja en mis filas con el nombre clave Fénix Oscura, dijo el Hokage con severidad. Si envía a sus guardias Anbu fuera de la habitación, Hokage-sama, se lo diré. No quiero que nadie más que usted conozca mi identidad, dijo Naruto cortésmente. ¿Por qué enviaría a mis guardias a estos si podrían intentar atacarme? Preguntó el Hokage. Puede que sea fuerte, pero estoy seguro de que podrías derrotarme sin problema, Hokage-sama. Lo único que necesito es un poco de privacidad, ya que estoy a punto de revelar 2 secretos de rango S de la aldea, dijo Naruto. El Hokage concentró sus sentidos en el chico. Sintió que su chakra se suprimía, así que no había forma de obtener pistas sobre su identidad. ¿Qué clase de secretos de la aldea podría conocer el chico? Bueno, si quería descubrirlos, tendría que correr el riesgo. Era muy pequeño, después de todo. No se convirtió en Hokage siendo débil. Les indicó a sus guardias que salieran de la oficina. Una vez fuera, activó los sellos de privacidad. Bueno, ya estamos completamente tranquilos. Dime quién eres, ordenó. Naruto levantó sus manos lentamente para evitar que el anciano lo atacara y bajó su máscara facial inferior y su capucha. Mi nombre es Naruto Namikaze, tercer Jinchuriki del Kyuubi, dijo con seriedad. Decir que el Hokage estaba sorprendido era quedarse corto. Nunca sospechó que Naruto supiera esas 2 cosas. Naruto, ¿de verdad eres tú? Preguntó. Sí, anciano. Y si no me hubiera dado cuenta de que usar el nombre de mi padre habría atraído a sus enemigos tras de mí, estaría furioso contigo por mentirme cada vez que hacía una o ambas de las 2 preguntas que me he hecho toda la vida. ¿Quiénes eran mis padres y por qué me odian todos los aldeanos?, declaró Naruto, mostrando claramente su desagrado hacia el Hokage. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo?, preguntó el Hokage, furioso de que alguien hubiera quebrantado su ley. Bueno, me enteré del zorro poco antes de la masacre de los Uchiha. Si veo a Itachi, tendré que agradecerle que se deshiciera de mis torturadores más brutales. Una vez me atraparon y me dieron una paliza en un callejón solitario. Cuando me dejaron allí ensangrentado, probablemente pensando que estaba inconsciente, dijeron que me lo merecía por ser el contenedor del Kyuubi y que debía morir.
Simplemente no me mataron directamente porque tú lo habrías descubierto y habrías tomado medidas. Lo de mis padres lo descubrí cuando tuve que limpiar tu almacén después de aquella broma contra el tendero en la zona norte del pueblo. Accidentalmente derramé sangre sobre el sello que mantenía cerrada la caja con el kanji de cuarto. Miré dentro de la caja después de que se abriera el sello y encontré el certificado de matrimonio de mis padres y el mío de nacimiento. Descubrí la ubicación de su casa y fui allí. Bueno, puedes adivinar el resto de la información que te conté, como que soy el tercer Jinchuriki del zorro cuando digo que encontré sus 2 diarios. Naruto explicó. El Hokage parecía triste. No había querido cargar a Naruto con el conocimiento del zorro a tan temprana edad. Dijiste que descubriste mi razón para mantener en secreto tu herencia. ¿Por qué no te fue mejor en la academia entonces? Según los informes que recibí, acabas de aprobar los exámenes. Por cierto, felicidades por eso, quiso saber el Hokage. Gracias, pero piénsalo. ¿A qué le temen más los aldeanos? ¿A un demonio estúpido y débil o a uno inteligente y poderoso? Fue simplemente instinto de supervivencia. Soy mucho más fuerte e inteligente de lo que todos creen, dijo Naruto. ¿Qué tan fuerte? Preguntó el Hokage. ¿Y cómo lograste mantener en secreto todo el entrenamiento que debiste haber hecho? Solo te vi entrenar algunas veces en el campo de entrenamiento y entonces no dabas la impresión de ser fuerte. Ese era mi clon de sombra, anciano. Aprendí ese jutsu viendo a Kakashi Hatake probar a su equipo cuando tenía 9 años. Los hizo luchar contra su clon en la prueba de genin verdadero. Memoricé el sello manual e intenté aprender ese jutsu porque parecía muy útil, mucho mejor que el clon que aprendemos en la academia, con el que todavía tengo problemas incluso después de miles de horas de entrenamiento en control de chakra, admitió Naruto. Ese maldito jutsu simplemente usa muy poco chakra. ¿Sabes usar el jutsu de clon de sombra? ¿Sabes que es un jutsu prohibido? Preguntó. No, hasta ahora no. Nunca tuve problemas, excepto al principio, cuando disipaba demasiados clones a la vez después del entrenamiento. Fue un dolor de cabeza terrible. ¿Usas tus clones para entrenar? Preguntó el Hokage interesado. Claro. Es el mejor método de entrenamiento que existe. Al menos para mí. Puedo crear 1000 clones sin quedarme sin aliento. Y con la transferencia de memoria después de que se disipan, fueron perfectos para que adquiriera habilidades, experiencia y conocimiento. Dijo Naruto encogiéndose de hombros. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Preguntó el Hokage. No pude. Si el consejo hubiera sabido que me estaba haciendo fuerte por mi cuenta, habrían intentado detenerme. Necesitaba todo el tiempo posible para hacerme lo suficientemente fuerte como para simplemente hacerles una señal de desaprobación al graduarme. Ya sabes cómo me tratan. Si hubiera demostrado mis verdaderas habilidades, habría podido graduarme antes. Eso sé que habrías hecho por mí, pero ¿y entonces qué? Un genin aún no es lo suficientemente fuerte como para estar a salvo de un grupo de civiles decididos, sobre todo si el consejo intentaría que todo lo que hiciera pareciera obra del zorro. Y habría existido la posibilidad de que un Jonin simplemente suspendiera al equipo en el que estaba con el pretexto de que no teníamos las habilidades necesarias. Entonces habría vuelto a la academia, bajo el control del consejo civil. Y entonces habrían sabido que era más fuerte de lo que me permitieron llegar a ser y me habrían saboteado aún más. No, necesitaba al menos habilidades de Chunin de alto nivel para asegurarme de pasar la prueba de genin real, o entonces tendrías una razón para mantenerme en el servicio activo, incluso si el Jonin de mi equipo me reprobó por odio al zorro. Aunque no me han golpeado desde la masacre de los Uchiha, los civiles hacen todo lo posible por perjudicarme. Las tiendas me cobran de más o simplemente me niegan el servicio, los padres mienten sobre mí a sus hijos, los profesores sabotean mi educación y el personal del hospital solo me atiende si los obligas. Diablos. El único lugar al que puedo ir a comer es a Ichiraku's. Y no puedo vivir solo de ramen, aunque finja hacerlo. Por suerte, no consigo la comida que come un clon. Pensar en comer tanto ramen solo me da asco. Por cierto, odio el ramen en taza. Solo me gusta el ramen de Ichiraku. ¿De verdad te preguntas por qué no podía confiar en nadie hasta que salí de la influencia del Consejo Civil? Ahora que me gradué y soy un ninja, estoy bajo tu jurisdicción y eres una de las pocas personas que no me odia, explicó Naruto. El Hokage lo comprendió. Había intentado ayudar a Naruto, pero tenía razón.
Dado que el consejo había robado gran parte del poder del Hokage en el breve período entre la muerte de Minato y su reinstauración, no habría podido hacer mucho por el chico sin ser acusado de favoritismo y expulsado del cargo de Hokage, dejando a Naruto sin protección. Cuando encontraron a Naruto junto a los cadáveres de su madre y su padre moribundo, Minato solo logró expresar su último deseo: que Naruto fuera tratado como el héroe que era por mantener al zorro encarcelado. No les había contado a los aldeanos sobre el estado de Naruto, pero de alguna manera se había filtrado. Su ley llegó demasiado tarde y los aldeanos clamaban por la muerte de Naruto. ¿Dijiste que sabías sobre la verdadera prueba del Genin?, preguntó el Hokage, mirando sus manos entrelazadas. Sí, mi conocimiento también fue parte de la razón por la que aprobé sin problemas, siendo el último de mi clase. El único futuro Genin con garantía de aprobación es Sasuke. El consejo nunca permitirá que su preciado último Uchiha suspenda y ordenará a quien sea su sensei Jonin que apruebe su equipo. Esa es la única posibilidad para mí de aprobar con seguridad. Sé que Ino, Shikamaru y Choji estarán en un equipo, ya que los tres clanes han estado unidos durante generaciones y siempre están en el mismo equipo si tres de ellos están en la misma clase. Los siguientes herederos del clan son Hinata, Kiba y Shino. Un equipo de rastreo clásico, por lo que normalmente estarían en un solo equipo. Esos 6 son los únicos en mi clase que también tienen la habilidad para aprobar el examen de Genin con seguridad si consiguen senseis justos. Así que, si quería escapar de la jurisdicción del Consejo Civil, necesitaba unirme a un equipo que sin duda pasaría, es decir, el equipo de Sasuke. Odio a ese bastardo, pero puedo dejar de lado mis sentimientos si eso significa que eres el único que puede darme órdenes. Siendo sincero, si no hubiera estado seguro de que los Anbu me perseguirían y me traerían de vuelta, habría huido hace años. Aunque me caes bien, con toda una aldea odiándome, no fue una decisión difícil. El Hokage necesitaba seriamente hacer planes para que Naruto se quedara en la aldea incluso después de su muerte. Era un anciano. Sabía que probablemente moriría antes de que Naruto cumpliera los 18. Podía comprender al chico. De verdad que podía. Pero también era importante para la aldea mantener al Kyuubi allí. Y Naruto, con su herencia, ni siquiera debería pensar en irse de la aldea. Todo esto era un desastre. Esperaba que, una vez superado el duelo inmediato por los caídos, la gente recuperara el sentido común. Lamentablemente, el Consejo Civil nunca lo aceptó. Ya veo. Como conoces tu herencia, ¿qué piensas hacer?, preguntó. Lo mantendré en secreto hasta los próximos exámenes Chunin. Por cierto, ¿por qué Konoha los ha acogido 2 veces seguidas?, preguntó Naruto. Esa pregunta lo había preocupado durante un tiempo. No te preguntaré cómo sabes que estuvieron en Konoha la última vez y que estarán la próxima en 6 meses. Normalmente solo habríamos organizado los próximos exámenes. Originalmente le tocaba a Kusa, pero su aldea no pudo preparar las instalaciones a tiempo y su líder enfermó. Así que le pidieron a Konoha que se hiciera cargo, ya que tenemos la posibilidad de organizarlos rápidamente. Respondió el Hokage. Ah, ya veo. Tiene sentido. Y aunque no lo hayas preguntado, te diré cómo lo supe. Acabo de ver a todos los shinobi extranjeros en la aldea. La única razón de esa cantidad fue que organizamos los exámenes Chunin, explicó Naruto. El Hokage asintió. Era lógico. Por cierto, tengo una petición. ¿Podrías asegurarte de que a mi equipo le asignen un sensei que no odie a los demonios? Pedir a alguien que me caiga bien sería demasiado pedir, pero tener al menos un sensei que me trate con neutralidad sería una gran mejora para los profesores de la academia. Con la excepción de Iruka Sensei. Aunque sé que no le caigo bien, fue muy profesional y me enseñó lo mismo que a todos los demás. ¿Puedo vivir con eso?, preguntó Naruto. Veré qué puedo hacer. Me gustaría saber cómo se te ocurrió el nombre en clave Fénix Oscura, preguntó el Hokage. Bueno, un fénix es una ave mítica que no muere realmente, sino que siempre renace de sus cenizas. Los fénix se asocian con la luz y la pureza. Un fénix oscuro también renace de sus cenizas al morir, pero no es la misma ave. Es más como una reencarnación que el renacimiento de la misma ave con la misma personalidad. No puedo ser puro, la aldea se encargó de ello, pero no moriré sin más. Resurgiré de las cenizas una y otra vez, y nada de lo que me lancen podrá detenerme, declaró Naruto. El Hokage asintió. Creo que aún no hemos resuelto tu nivel de fuerza. ¿En qué puesto crees que estarías?, preguntó el Hokage. Un Jonin de nivel bajo a medio, en términos de habilidad pura. Solo me falta el cuerpo para enfrentarme a Jonin de alto nivel. Eso tendrá que esperar a que crezca. He visto fotos de papá.
Normalmente debería tener una estatura similar a la suya cuando crezca, respondió Naruto. ¿Estás seguro de eso? Preguntó el Hokage sorprendido. Sí, tengo un repertorio de más de 100 ninjutsus, 10 genjutsus, que, por cierto, fueron un rollo aprender, maldito zorro que se metió en problemas con el control. Soy experto en los estilos de taijutsu de ambos clanes, uso un bei un tanto de maravilla, y sé usar la mayoría de las armas, al menos un poco, si alguna vez lo necesito. Soy maestro de fuinjutsu y experto en venenos y anatomía. Supongo que eso debería ser más que suficiente para alcanzar la fuerza de un Jonin. Lo único que me falta es experiencia. Por eso dije que mi nivel de Jonin era bajo o medio en habilidades puras. No habría aguantado en una pelea real contra un Jonin si mi oponente no me hubiera subestimado enormemente. Después de todo, no podría completar ninguna misión o me habrían descubierto, enumeró Naruto. Maestro de Fuinjutsu. Supongo que no debería sorprenderme, considerando que tus padres eran maestros en Fuinjutsu, la especialidad del clan Uzumaki antes de que murieran en la Tercera Guerra. Sin embargo, me gustaría probar tu nivel. Probablemente la mejor manera de hacerlo sería si lucharas contra uno de mis Jonin disfrazado. Reflexionó. Eso estaría bien, pero solo quiero revelar mis habilidades a toda la aldea durante los exámenes Chunin. Quiero que vean a quien trataron como basura. Con todos los nobles y clientes importantes presentes, no pueden arriesgarse a ser vistos como la escoria que son, declaró Naruto. De acuerdo, mañana a las 10 en el campo de entrenamiento 61. Estaré allí con el Jonin que tengo en mente para probar tus habilidades, dijo el Hokage, bastante preocupado por el evidente desprecio que Naruto sentía por la mayor parte de Konoha. Está bien, viejo, buenas noches, dijo Naruto y volvió a ponerse la máscara y la capucha. Buenas noches, Naruto. Qué buen trabajo. Recibirás una recompensa por ayudar a atrapar a Mizuki, añadió el Hokage. Gracias, puedo usar el dinero, dijo Naruto y salió de la oficina. Naruto, disfrazado, se encontraba en el campo de entrenamiento 61, observando a su alrededor. Había llegado 15 minutos antes para echar un vistazo. El campo estaba custodiado por 2 Chunin, lo que lo hacía especial. Solo los campos de entrenamiento de Anbu y Hokage estaban vigilados. Antes, a Naruto no le importaban los campos vigilados. El único que le interesaba, además de los abiertos más alejados de la aldea, era el campo de entrenamiento 44, más conocido como el Bosque de la Muerte. Después de cada examen de Chunin, se colaba allí para ver si encontraba cosas que le ayudaran con su entrenamiento, como armas que aún pudieran usarse, pergaminos y dinero. Dedujo que los muertos ya no los necesitaban. Al principio se sentía un poco mal por hacerlo, pero con la animosidad que le mostraban los aldeanos, necesitaba alguna fuente de armas, y estas solo se oxidarían si se dejaban allí demasiado tiempo. Así que, a los 9 años, empezó a adentrarse en el Bosque de la Muerte al terminar la segunda parte de los exámenes Chunin. Descubrió que los equipos de limpieza tardaban al menos 3 días en recorrer el bosque para recoger los cadáveres restantes. Supuso que tenían demasiado que ver con cuestiones de organización. Así que normalmente recorría el bosque con sus clones para encontrar los que habían muerto u otras armas sobrantes. La mayoría seguían funcionando perfectamente, algunas necesitaban afilarse, pero eso no era problema. En 5 horas normalmente terminaba y había recogido todas las cosas útiles. El único problema al principio había sido el transporte. Al principio no podía usar pergaminos de sellado. Ese había sido el punto de partida para encontrar una manera de transportar armas más fácilmente en el futuro. Había encontrado en uno de los libros de la academia pergaminos de sellado, pero sabía que no podría conseguir uno porque los comerciantes nunca se lo venderían. Así que necesitaba aprender a fabricar uno él mismo. Le llevó 3 meses encontrar los libros necesarios sobre sellado y luego entrenar ese sello específico, pero lo logró. 1 año y medio después, cuando los exámenes Chunin se celebraron de nuevo en Konoha, tenía el equipo y la habilidad para sellar armas in situ. Su hallazgo más preciado fue un tanto conductor de chakra. Las armas que podían canalizar chakra eran muy caras y escasas. A las 10 llegó el Hokage en compañía de un ninja médico y asintió a Naruto. Buenos días, Fénix Oscura. Me alegra verte a tiempo. He organizado que uno de mis Jonin de élite pruebe tus habilidades. Debería estar aquí en 10 minutos. Él es Arata, estará listo para curarte a ti y a tu oponente si es necesario, explicó el Hokage. Buenos días, Hokage-sama, respondió Naruto con una reverencia, manteniendo su disfraz. Eso será genial. ¿Quién me pondrá a prueba?, preguntó.
Mi hijo Asuma Sarutobi. Respondió el Hokage. Naruto asintió. Conocía a Asuma de algunas de sus visitas al Hokage. Si bien el Jonin barbudo llevaba un tiempo fuera de la aldea para proteger al Daimyo del fuego como uno de los 12 guardianes ninja, había regresado hacía algunos años y se había convertido en un Jonin normal de la aldea. Esperó con el Hokage y 9 minutos después llegó Asuma. Buenos días, papá. ¿Por qué me has llamado? Saludó Asuma. Buenos días, Asuma. Gracias por venir. Estás aquí para evaluar el nivel de habilidad de Fénix Oscuro. Tengo una idea general de lo que puede hacer, pero no hay nada mejor que una pelea para ver qué puede hacer en una situación real. Según nuestra estimación, debería estar entre un nivel Chunin alto y un nivel Jounin bajo. El Hokage le informó a su hijo. Fénix Oscura, nunca había oído hablar de él, dijo, observando al chico. No parece muy viejo, añadió. No, no lo es. Ha entrenado en secreto para no llamar la atención de las diferentes facciones de la aldea, dijo el Hokage con tono significativo. Asuma asumió que estaba hablando de Root y el consejo al que le gustaba manipular a los jóvenes ninjas talentosos a su gusto. Bien, ¿qué tipo de prueba quieres? ¿Una pelea a muerte o por disciplinas? Preguntó Asuma. Creo que deberíamos hacerlo por disciplinas. ¿Te parece bien, Fénix Oscura? Preguntó el Hokage. Por supuesto, Hokage-sama, respondió Naruto. ¿Con qué parte empezamos? Creo que primero me gustaría ver cómo manejas las armas. Asuma es un experto en armas, así que sería un buen punto de partida. Naruto asintió y desató su tanto y su bastón no. El tanto fue a su hombro y el bastón permaneció en su mano. Asuma sacó sus cuchillos de nudillo. Se observaron mutuamente, evaluando la postura de su oponente. Entonces Naruto entró en acción y corrió hacia Asuma. El Hokage se sorprendió por la velocidad que mostró Naruto. Esa era definitivamente velocidad de nivel Jonin. Los únicos Jonin que serían más rápidos probablemente serían Gai y Kakashi. Asuma estaba listo y bloqueó los golpes del bastón Bo con sus cuchillos y contraatacó. Ambas armas chocaron una y otra vez. Naruto intentó golpear las piernas de Asuma con su bastón, pero él lo saltó sin problema. Ambos oponentes evadieron y bloquearon los ataques del otro durante 5 minutos más antes de saltar separados. Eres un buen chico, sin duda, pero vamos a llevar esto al siguiente nivel, dijo Asuma y canalizó chakra del viento hacia sus espadas. Naruto, sabiendo que su bastón no resistiría las espadas de viento, lo guardó rápidamente y desenvainó su tanto. Canalizó su propio chakra de viento en él. Así que tú también eres del elemento viento. Interesante. Veamos qué tan lejos has llegado, dijo Asuma y atacó. Tantos nudillos chocaron, y el Jonin más experimentado logró cortar el brazo de Naruto. Naruto le devolvió el favor girando sobre su eje, desconectando sus armas y rozando los pantalones de Asuma. No es un mal contraataque, comentó Asuma. Este chico era realmente bueno. A juzgar por su altura y estatura, tenía entre 12 y 14 años. Ser tan bueno con dos armas diferentes y poder manipular el chakra del viento era realmente impresionante. Naruto regresó con un nuevo ataque, pero Asuma, más fuerte, lo obligó a retroceder en los minutos siguientes. Finalmente, Asuma logró desarmar a Naruto y cruzó sus espadas sobre su garganta. Mi victoria, dijo Asuma y dio un paso atrás. Naruto asintió. No esperaba poder derrotar a un Jonin de élite en una de sus disciplinas más fuertes, pero había resistido mejor de lo que creía. Fue un comienzo impresionante. Lo siguiente será el Taijutsu, dijo el Hokage. Asuma asintió y guardó sus cuchillos en la bolsa de su cadera. Se colocó en posición y vio que el chico estaba en una postura que no conocía y que no había visto antes en la aldea. No podía saber que Naruto estaba en la postura inicial del estilo Namikaze, el estilo guepardo. El estilo se basaba en la velocidad y los ataques rápidos a puntos vitales. No estaba hecho para intercambios largos como el animal que le daba nombre. Después de que Naruto leyera todos los pergaminos de anatomía en la habitación secreta, podía usar el estilo muy bien. Y con su versión bastarda de puño suave y bisturíes de chakra mezclados con el estilo, era mortal si Naruto lo quería. Esta vez, Asuma atacó primero, pero Naruto esquivó su patada, lo rodeó en una fracción de segundo e intentó atacar la columna. Sin embargo, Asuma, con demasiada experiencia, saltó a un lado. Naruto lo siguió y buscó huecos en su guardia. Su menor estatura le daba ventaja, ya que, al ser un oponente más grande, podía aprovecharlos con mayor facilidad. Asestó algunos golpes dolorosos en el bíceps y la parte superior del muslo de Asuma.
Asuma era demasiado bueno como para permitirle golpear puntos vitales después de sentir lo que un golpe le hacía a sus músculos. Naruto no dejó descansar a Asuma y usó su velocidad superior para inutilizar más puntos, lo cual se volvió más difícil a medida que Asuma intentaba mantenerse fuera de su alcance. Finalmente, Naruto logró cortarle un músculo entero en la pierna izquierda, causándole la caída de rodillas. Naruto se acercó y apuntó con su mano brillante a la columna vertebral de Asuma. «Mi victoria», dijo y luego dio un paso atrás. El Hokage quedó impresionado. Fue una demostración impresionante de taijutsu. Y esa velocidad le recordó mucho a Minato. Pero Naruto parecía incluso mejor que su padre a la misma edad. ¿Y cómo logró lastimar los músculos de Asuma? Parecía un golpe suave, pero Naruto no podía saberlo. Los Hyuga guardaban esos secretos en su clan. Muy bien, Fénix Oscura. Lo siguiente será el Genjutsu, dijo el Hokage. ¿No habría sido mejor dejar que Kurenai lo probara allí? No soy muy bueno con el Genjutsu, dijo Asuma. Arata apareció junto a Asuma y comenzó a curar sus heridas. Al acercarse a Naruto, negó con la cabeza. Estoy bien, dijo, y el médico se hizo a un lado. No creo que necesitemos un especialista en Genjutsu. No quiero que se sepa demasiado pronto sobre Fénix Oscura. Arata es uno de mis médicos personales y no dirá nada. Solo necesito saber qué tan bueno es conjurándolos y disipando a algunos de nivel inferior. Sé que puedes hacer un genjutsu de rango B. Asuma asintió. Ese genjutsu de rango B era su genjutsu de mayor nivel. Solo funcionaba si tomaba a su oponente por sorpresa. Pero si su padre solo quería comprobar si Fénix Oscuro podía romperlo, serviría. Naruto se preparó. Está bien, comenzaremos con que comiences a lanzar un genjutsu contra Asuma, Fénix Oscuro, dijo el Hokage. Naruto asintió y realizó sellos manuales a un ritmo rápido. Arte ilusorio. El paraíso del pervertido, dijo. El Hokage esperó a que Asuma se liberara del genjutsu, pero en lugar de eso, vio que Asuma había empezado a babear y solo parecía extrañamente feliz. Entonces, con una hemorragia nasal profusa, cayó hacia atrás, inconsciente. ¿Qué clase de jutsu era ese? Le preguntó el Hokage a Naruto, quien juró que sonreía radiante bajo su máscara. El genjutsu le muestra a la mujer que le gusta y le ofrece cualquier fetiche sexual que tenga. Funciona con casi todo el mundo, dijo Naruto con inocencia. ¿Cómo diablos se te ocurrió ese jutsu? Preguntó el Hokage desconcertado. Bueno, de la misma manera que se me ocurrió ese ninjutsu, dijo Naruto, enfatizando ese ninjutsu. El Hokage, sabiendo a cuál se refería, tuvo que reprimir una hemorragia nasal. Estaba destinado a ser una distracción en caso de que estuviera huyendo de otros. Y no se limita a los hombres. Funciona con las preferencias generales de quien lo capture, explicó Naruto. Estoy impresionado. ¿Podrías despertar a Asuma de nuevo para que podamos continuar? Le preguntó el Hokage a Arata. El médico asintió e inyectó chakra en el sistema de Asuma para liberarlo del genjutsu. Asuma abrió los ojos y vio a su padre, Arata y Fénix Oscura mirándolo divertidos. Maldición, ese jutsu es realmente peligroso. Simplemente no quieres escaparte de él, comentó Asuma con un gruñido. Ahora se alegraba de que Kurenai no estuviera allí. Ella nunca lo perdonaría. Por suerte, nadie sabía cuál había sido su ilusión. Eso sería una sentencia de muerte definitiva para él. Bueno, terminemos con esto de una vez. Veamos si eres tan bueno como para escapar de un genjutsu, dijo Asuma, y realizó sus sellos manuales. Arte de ilusión. Prisión del silencio, dijo Asuma. Naruto simplemente se quedó allí parado y se preguntó qué se suponía que debía hacer el jutsu. ¿Cuándo debería empezar a surtir efecto el jutsu, Asuma? Preguntó. Ya debería haberlo hecho, ¿me oyes? Preguntó Asuma. Sí, no hay problema. Entonces, supongo que me habrá dañado la audición. Adivinó Naruto. Sí, debería. Qué extraño. Debería haber funcionado. ¿Lo lancé correctamente, estoy seguro?, se preguntó Asuma. Prueba con otra, Asuma, dijo el Hokage. Arte de ilusión. Técnica de visión del infierno, anunció Asuma, pero Naruto permaneció allí preguntándose por qué no sucedía nada. ¿Nada? Preguntó el Hokage. No. Sé qué demonios debería hacer la técnica de visión, ya que también conozco ese jutsu, pero no siento nada. Qué extraño, ni siquiera sentí que me llegara chakra extraño, dijo Naruto. ¿Puedes sentir el chakra extraño? Preguntó Arata interesado. Sí, soy un tipo sensor, dijo Naruto. Esa podría ser una razón. Déjame probar algo, dijo Arata y activó su jutsu de palma mística.
Acercaré mis manos al corte que te hiciste en la pelea de armas con Asuma. Si estoy en lo cierto, algo debería detenerme, dijo Arata. Naruto asintió y extendió el brazo. Ya había sido curado por el Kyuubi, pero no se lo contó a Arata. Por si acaso, podría inventar un linaje menor para la curación. Arata tapó con las manos el corte en la camisa de Naruto y una capa invisible de chakra lo detuvo. Ya me lo imaginaba. Los sensores jóvenes a veces se colocan una fina capa de chakra sobre la piel para facilitar el uso de sus habilidades sensoriales. Es algo subconsciente. Esa capa de chakra impide que chakras extraños, como los genjutsus, entren en el cuerpo. Por lo tanto, son inmunes a los genjutsus de nivel inferior. Supongo que un especialista en genjutsu aún lograría atravesarlo, pero nadie más, explicó Arata. Nunca había oído hablar de algo así, dijo el Hokage. No es muy común. Quizás uno de cada 100 tipos de sensores lo hace. Sobre todo si aprenden algunas habilidades por sí mismos. Si tienen un sensor experimentado que se las enseñe, normalmente no sucede. Tsunade-sama encontró esta anomalía durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi porque un miembro de su equipo tenía inmunidad al genjutsu y quería saber si era posible enseñárselo a otros. Dijo Arata. Bien, me alegra saberlo. Bueno, supongo que tendremos que posponer la prueba de genjutsu, ya que ahora mismo no podemos comprobar si Fénix Oscuro puede romperlo. Quizás, cuando sea más urgente, deje que Kurenai lo pruebe. Solo para saciar mi curiosidad. ¿Cuál es tu genjutsu más fuerte? Le preguntó a Naruto. Arte de ilusión, oscuridad infinita. Respondió Naruto. ¿No es ese un jutsu del Miraime Hokage? Preguntó Arata. Sí. Tendremos que hablar de cómo aprendiste ese jutsu, Fénix Oscura. Por ahora, creo que es hora de examinar tu ninjutsu. Me gustaría que me presentaras 5 de tus jutsus más fuertes para ver qué puedes hacer y luego lucharás contra Asuma, ordenó el Hokage. ¿Puedo jurar que nadie hablará de esos ninjutsu? Confío en que elegiste a personas de confianza para observar esta prueba, pero 2 de mis jutsus les dirán exactamente quién soy, dijo Naruto. El Hokage se sorprendió ante esa petición. ¿Podría Naruto conocer las técnicas más preciadas de su padre? De acuerdo. Arata, Asuma, si estoy en lo cierto sobre qué jutsus nos mostrará Fénix Oscuro, ese juramento será necesario. Es un secreto de rango S que guardaré en secreto hasta que les dé permiso para hablar de ellos. Entendido. Dijeron ambos. Naruto asintió y sacó un kunai de 3 puntas de su bolsa a la espalda. Lo arrojó al puesto de entrenamiento y desapareció en un destello amarillo, reapareciendo junto al kunai y mostrando un orbe azul en espiral hacia el puesto de entrenamiento. Rasengan, dijo, y pasó la pelota por la madera como si fuera mantequilla. Los jutsus del Yondaime, dijo Arata, sorprendido. Dios del trueno volador y Rasengan. Asuma daba una muy buena impresión de pez dorado. Nunca sospechó que el Yondaime pudiera tener un hijo. Esa parecía ser la única explicación plausible para que este chico conociera esos jutsus. Naruto regresó a su posición original y realizó una serie de sellos manuales. Liberación de agua. Bala de dragón de agua. Dijo, y manipuló agua del río para formar un dragón de agua que impactó el puesto de entrenamiento, que ya tenía un agujero del Rasengan. El poste fue desviado por el poderoso jutsu. Naruto esperó a que el agua se calmara y realizó su siguiente serie de sellos manuales. Liberación de viento. Furia de tornados. Gritó y creó 3 tornados que volaron hacia el río y absorbieron el agua, haciéndolos aún más peligrosos. Entonces Naruto hizo su último sello manual. Jutsu de clon de sombra, dijo, y creó 50 clones de sombra. Mierda. Fue el único comentario de Asuma. El Hokage estaba muy impresionado. Nunca hubiera pensado que Naruto tuviera ese tipo de ninjutsus tan fuertes en su repertorio. Sería una fuerza a tener en cuenta en el futuro. Esto solo hacía más imperativo mantener al chico en la aldea. Necesitaba elegir un buen sensei Jonin con quien el chico pudiera conectar. Era la única opción real allí. Si bien Naruto solo permanecería como genin durante 6 meses con habilidades como las suyas, esos meses debían usarse para comenzar lazos positivos con la aldea. No podía encargarse de eso a través de sus compañeros de equipo, sería emparejado con Sasuke Uchiha. Naruto mismo había dicho que tenía la intención de hacer eso para asegurarse de que el equipo pasara, y Sakura Haruno. Esperaba que estuviera bien, pero quizás debería preguntarle a Naruto su opinión sobre Sakura primero. No quería enojarlo aún más de lo que ya estaba. La siguiente pelea con Asuma demostró que Naruto poseía una amplia gama de ninjutsu.
En particular, su uso de reemplazo y parpadeo corporal fue fantástico. Asuma no logró acertar a Naruto debido a la rapidez con la que cambiaba de posición. Sumado a su velocidad, Naruto podía decir con honestidad que tenía un nivel alto de Jonin en ninjutsu. Sabía cómo ejecutar los jutsus y cuándo usarlos en combate. Finalmente dio a ambos la señal para que se detuvieran. Maldita sea. Para tener que trabajar así contra un niño de su edad, debería empezar a entrenar más, comentó Asuma. Lo habían bombardeado con clones y lo habían engañado con transformaciones. Sumado a los constantes movimientos de Naruto y sus jutsus elementales de alto nivel, era dificilísimo atrapar al chico. Si usaba sus otras habilidades, Asuma no dudaba que podría ascender a Jonin en unos pocos meses de misiones reales. Había notado que, si bien el chico era bueno, cometía errores que alguien con unas 100 misiones no cometería. Esto significaba que era un novato. Su opinión mejoró aún más tras esa revelación. Déjalo completar algunas misiones de rango C y B y estará listo para convertirse en Jonin. Hubo algunos errores de novato que solo se corrigen con la experiencia. Por ejemplo, no deberías esperar a ver si tu jutsu realmente impacta a un oponente y descuidar tu entorno. Tu habilidad sensorial te ayudó, pero deberías haber estado más alerta en esas situaciones, le dijo Asuma a Naruto, quien asintió. Lo recordaré la próxima vez, Asuma, respondió. Bien, la siguiente parte es la especialidad de Arata. Me gustaría saber un poco más sobre tus conocimientos sobre venenos, dijo el Hokage. Naruto asintió y se acercó a Arata. Mientras tanto, Asuma habló con su padre. Es realmente bueno. ¿Cómo lo entrenaste y dónde? ¿No pensé que pudieras esconder al hijo del Yondaime durante 12 años? Preguntó Asuma. Bueno, ni siquiera yo sé cómo entrenaba. No sabía que fuera tan fuerte hasta que me lo dijo hace unos días, cuando trajo el pergamino prohibido que Mizuki había robado. Respondió el Hokage. ¿Quieres decirme que ese niño aprendió todo eso solo? ¿De dónde sacaría los jutsus? Preguntó Asuma. ¿Y por qué no le enseñaste? Pensé que habría recibido entrenamiento especial sobre los enemigos de su padre. Quería hacerlo, pero la situación política tras el ataque del Kyuubi era extremadamente inestable. Temíamos que Iwa o Kumo usaran nuestra debilidad para matarlo si supieran quién era. Así que lo escondí. No podía permitir que los aldeanos hablaran de su existencia. Si hubiera recibido entrenamiento especial, la gente habría preguntado por qué. Y no quería que Danzo ni ningún otro idiota lo supiera. Los civiles me habrían incordiado con las tonterías de la Kra, aunque no tuviera límite de linaje, habrían hecho propuestas de matrimonio a sus hijas para obtener más poder, y cosas similares habrían sucedido con los clanes ninja que habrían luchado por criarlo para aumentar su poder, explicó el Hokage. Tiene sentido. Pero es sospechoso que haya podido volverse tan fuerte por sí solo sin que nadie se diera cuenta, admitió Asuma. En efecto. Hablaré largo y tendido con él sobre cómo lo logró, pero supongo que guardará muchos secretos. Me informó sobre sus habilidades hace unos días por ciertas razones, pero son confidenciales. Ahora veamos qué dice Arata sobre su conocimiento de los venenos. Y luego le pediré que nos muestre algunos de sus sellos. Dijo que era un maestro de sellos, así que tengo curiosidad por saber qué puede hacer. Asuma simplemente asintió. De acuerdo, creo que con eso basta por ahora, Fénix Oscura. Tienes una base muy sólida. Si continúas tus estudios allí, deberías alcanzar la competencia en un año aproximadamente, dijo Arata. Entonces, ¿cuál es tu veredicto? Preguntó el Hokage. Tiene un buen conocimiento de plantas y animales venenosos, de los cuales obtiene los ingredientes para los venenos que usa. Sus técnicas para mezclarlos son buenas. Pero su conocimiento se limita a venenos paralizantes y letales. Si quiere profundizar en el tema, necesita diversificarse. Calculo que tiene un nivel de Chunin alto y sólido en sus habilidades. Para su edad, eso sigue siendo impresionante. No conozco muchos ninjas tan versátiles como él. Debería poder realizar misiones de rango B sin demasiados problemas en un equipo experimentado como apoyo, dijo Arata. El Hokage asintió. No permitiría que Naruto aceptara misiones de rango A en un futuro próximo, incluso si era hábil. Pero su equipo necesitaría un entrenamiento adecuado para poder ascenderlos a rango C en poco tiempo. Está bien, entonces si no me he perdido nada solo me queda el Fuinjutsu, dijo el Hokage. Naruto asintió con entusiasmo. Le encantaba el Fuinjutsu. Sacó algunos sellos que había traído para mostrárselos al Hokage. Bien, estos son algunos de los sellos que preparé para mostrarte, Hokage-sama. Creo que son de los más útiles en el campo.
Este es un sello explosivo modificado. Primero envía una onda de chakra que imita la intención asesina, luego se produce la explosión. El objetivo es paralizar brevemente al oponente con el ki para mantenerlo dentro del alcance del sello. El siguiente es una combinación de un sello de almacenamiento y un sello explosivo. Las armas almacenadas en la parte de almacenamiento son disparadas por la parte explosiva y pueden sorprender a un oponente que no espera tener que esquivar armas. El sello se puede preparar de dos maneras. Primero, se activa con tu propio chakra desde cierta distancia, o segundo, se utiliza un sello perimetral que reacciona al chakra ajeno. Tiene un alcance de unos 20 metros. Luego sacó otro tipo de sello. Este es un sello de almacenamiento de chakra modificado. Puedes almacenar chakra de cierto tipo, como chakra de agua o de fuego, y liberarlo cuando lo necesites. Después, solo tendrías que fusionarlo en un jutsu. ¿Quieres decir que con esos sellos los ninja podrían usar jutsus de un elemento que normalmente no pueden usar? Preguntó Asuma. Sí. Claro que necesitarían saber los sellos manuales para el jutsu y fusionar el chakra, pero la manipulación elemental estaría cubierta, dijo Naruto. Fantástico. Eso facilitaría mucho las peleas. Podrías evitar quedar en desventaja total. Con mi elemento viento y mi conocimiento en jutsus de fuego, tendría problemas con los de tipo agua. Si tuviera sellos de tierra, podría solucionar ese problema, reflexionó Asuma. ¿Pero cómo se cargan? ¿No se necesita primero el chakra elemental para cargarlos? Eso fue un problema al principio hasta que se me ocurrieron los sellos convertidores de chakra. Soy de tipo viento primario con afinidad secundaria con el agua. Así que me costaría mucho usar técnicas de tierra si no reconocía el jutsu primero, lo cual aún me lleva tiempo. Quería encontrar una forma de usar jutsus de rayo. Así que trabajé en un sello que transformara mi chakra de viento en chakra de rayo. Me llevó un tiempo desarrollarlo, pero después de 3 meses lo conseguí. Y descubrí que, usando los sellos con regularidad, desarrollé una afinidad con el rayo como mi tercera afinidad. Creo que es comparable al Sharingan, que entrena a un usuario para usar jutsus de todo tipo, ya que puede copiarlos, informó Naruto con orgullo. ¿Vas a vender algunas de tus focas? Preguntó Asuma. Quizás, aún no estoy seguro. Dijo Naruto. Había pensado en ganar dinero vendiendo sus sellos, pero ¿quién los compraría si supiera que él los hacía? Y no sabía cómo funcionaría a través de un intermediario. Quizás el Hokage podría ayudarlo. Bien, veo que dominas bien los sellos. Para ver qué tan bueno eres en general, tendríamos que esperar a que Jiraiya regrese de sus viajes. Pasa la mayor parte del tiempo fuera de la aldea, manteniendo su red de espionaje, dijo el Hokage. Naruto asintió. Sabía que Jiraiya, de los Sannin, había sido el sensei Jonin de su padre y era un maestro de focas, el único que la aldea tenía en ese momento además de él, y necesitaba ser evaluado para ser reconocido primero. Creo que hemos terminado. Fénix Oscura, quiero verte en mi oficina en 2 horas. Arata, gracias por tu ayuda, puedes retirarte. Asuma, por favor, ven a mi oficina en 4 horas. Luego definiremos los nuevos equipos Genin con los demás senseis Jonin. Está bien, dijo Asuma y Arata hizo una reverencia. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.